Buenas tardes y bienvenidos a la tertulia de Culturamas en colaboración con Periodista Digital. Hoy dedicaremos el espacio a ciencia ficción, concretamente al relato de ciencia ficción, y por ello presentaremos la antología de relatos, Prospectivas. Para ello contamos con la presencia de Fernando Ángel Moreno, que es el antólogo, y uno de los autores, José Ramón Vázquez. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, quería lanzaros, antes de entrar a hablar de lo que es la antología, sobre lo que es, para la gente que entra por primera vez en este mundo, ¿qué es la ciencia ficción? La gran pregunta. ¿Les aburres tú primero o les aburro yo? Les aburro, bueno, empiezo yo aburriendo. Bueno, ya es que ciencia ficción es una de estas cosas que la gente más o menos tiene una idea, pero definirla es imposible. A mí hay cosas, incluso yo como físico, digamos, que también dices, sí, yo la entiendo intuitivamente, pero es difícil de definir. Yo creo que la ciencia ficción es, digamos, una ficción no realista, porque evidentemente habla de cosas que no suceden, pero posible. Es decir, siempre interpretas que en el futuro, posible porque podría ser, pero también pues en el pasado, posible porque podría haber sido. Los casos de la historia alternativa que hubiera sucedido si los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es una definición más o menos amplia, pero abarca casi todo lo que entendemos por ciencia ficción. Y ahora él, que ha dedicado su vida a ello, te dará una mejor y más... Bueno, más o menos es eso, por centrar un poco, porque eso, el término de posible, siempre resulta como muy complicado a la gente, porque dice, bueno, posible es lo que puede imaginar como posible. Digamos que la ciencia ficción surge en el momento en el que en el siglo XIX aparece el pensamiento científico y se plantea, bueno, es a partir de Kant, pero en el siglo XIX se desarrolla, se plantea que hay cosas que la realidad, la ciencia respecto a la realidad puede decir que son posibles y cosas que no puede decir que sean posibles. Por ejemplo, lo sobrenatural, según el positivismo del siglo XIX y luego lo que se desarrolla en teoría científica durante el siglo XX, dice no puede ser posible lo sobrenatural. Un fantasma no es posible desde las leyes de la naturaleza. Lo supersticioso, lo religioso místico, todo eso forma parte de lo sobrenatural. Entonces es una literatura que fuerza completamente los límites de lo que puedes exponer en un relato, en una película, pero siempre sin caer en aquello que no podría ser defendido por las leyes de la naturaleza. Esto luego tiene muchos matices, es muy complicado, porque incluso en un texto puede aparecer algo que sabemos que no es posible por las leyes de la naturaleza, pero el texto se diga que sí. Entonces la visión del libro, del texto, sería científica y por tanto sería ciencia ficción. Hay perdón que me interrumpa, por favor, un ejemplo muy claro que es recuerdo un relato de Asimov que hablaba de una situación de que era en Mercurio, y el mismo Asimov 3 años después se descubrió que ese relato era imposible científicamente, porque Mercurio no estaba dando la cara al sol constantemente, etcétera, etcétera. Es igual, el caso es que él lo escribió con vocación de ciencia ficción porque con los conocimientos de su época era posible y 3 años después se descubrió que no era posible. Da igual, la vocación, o sea, la intencionalidad era de ciencia ficción y es un poco también el matiz. O sea, tiene que ser una intencionalidad de hacer algo que tú crees o que en ese momento se ha demostrado que podría ser posible aunque no funcione. Si no, sería claramente el mundo de la fantasía. O sea, los dragones, por mucho que queramos, no existen. Y un último matiz, se lee diferente. El pacto de ficción y la recepción, la catarsis que se produce, todas las connotaciones que produce el texto son diferentes si estás leyendo un texto que crees que está basado en lo sobrenatural que si lees un texto que crees que está basado solo en lo científico. La lectura, la interpretación del mundo, las connotaciones a tu vida o tus emociones son completamente diferentes. En este sentido, lo que es ficción prospectiva está enlazado, pero no es exactamente lo mismo a ciencia ficción. Tiene un matiz. Bueno, el término es de Julián Díez, que es un crítico y teórico de ciencia ficción. Yo lo matizo un poco, pero bueno, yo lo incluyo dentro de la ciencia ficción. Sería esa ciencia ficción que intenta no centrarse solo en los héroes en taparrabos, las invasiones mortíferas, los científicos locos con complejo de necesidad de amo del mundo, sino aquella ciencia ficción, aquellos textos que van a inquietudes simbólicas, filosóficas, culturales, que son los más, digamos, los más preocupantes, los que más analizan la sociedad y suelen ser más traumáticos. Por poner un ejemplo, digamos que Asimov, ya que le hemos inventado, sería claramente ciencia ficción, sí. Mientras que Orwell o Huxley o toda la tradición de la distopía, que son literatura prospectiva, digamos que tiene una función alegórica o admonitoria, dice también. De crítica cultural. Crítica culturalmente, más que
que de otro tipo. Comentábamos antes fuera de micrófonos que ciencia ficción no tiene por qué ser algo que mire en cuanto a posibilidad de futuro, ¿no? La ciencia ficción puede ser algo de un mundo y bien distópico, como has dicho, bien ucrónico, es decir, una realidad alternativa en la historia, o algo que ni siquiera puede existir, ¿no? En ese sentido se engloba también dentro de ciencia ficción. Dice un autor de ciencia ficción, Philip José Farmer, una frase muy políticamente incorrecta y que si me has hecho pregunta no diría jamás en público, dice: si Julio Verne hubiera nacido en 1966 se habría cagado encima. Era imposible que imaginara nada, pero es que además no es la intención de la ciencia ficción adivinar ni profetizar nada. La ciencia ficción no habla del futuro, usa el futuro para hablar del presente, para hablar de nuestras inquietudes, nuestros problemas. Y lo que hace es usar un recurso literario, una metáfora, una alegoría, para decir: voy a llevar al futuro a estos problemas para que te salgas de tu contexto y puedas analizarte viéndote desde fuera. Pero no, en los textos de ciencia ficción casi ninguno pretende profetizar nada. Sí, de hecho, los que pretenden profetizar por lo general son los peores, porque sus profecías sistemáticamente... Igual que, bueno, la famosa frase esta de la ley de Sturgeon, que es la frase que Theodor Sturgeon es uno de los autores principales, y su frase le preguntaron: bueno, señor Sturgeon, pero tiene usted que aceptar que el 90% de la ciencia ficción es una mierda. Y él dijo: efectivamente, porque el 90% de todo es una mierda. Eso sucede, digamos, así. O sea, cuando tú intentas hacer algo, pues la ciencia ficción, el 90% de lo que te profetiza no se ha cumplido. Y la gente se queda solo con el 10% y la toma como un oráculo. Muy bien, pero no es eso, digamos. En cuanto a la ciencia ficción, pues claro, yo aquí tengo una duda, ¿no? En cuanto a distinción como género estético, como género literario, ¿no? Porque después está el cine, aunque arrancó con lo que es literatura, H.G. Wells, antes Julio Verne, etcétera. Realmente, ¿qué es? ¿Un género estético, un género literario, un género artístico? Igual la pregunta es muy difícil y pasamos a... No. Estoy viendo, nos alargamos mucho, estoy intentando decirlo corto. Es una estética, pero es una forma de mirar. Es una forma de mirar la literatura de manera estética y poética. Entonces se aplica a lo que quieras, a arquitectura, a cine, a cómic, a literatura. Por ejemplo, pongo una frase rápida. Carl Sagan dice, cuando explica en Cosmos que estamos hechos de átomos que estuvieron alguna vez en el corazón de una estrella, dice: estamos hechos de polvo de estrellas. Es una manera poética de mirar el mundo científico y el mundo material, no religioso, no sobrenatural. Entonces, realmente es una forma de mirar que se implica una estética en cualquier lenguaje estético. A mí me parece maravilloso, ¿no? Creo que te da mucho más que Muchas añadir. gracias, luego te invito a algo. En este sentido, sobre lo que es ciencia ficción, casi que iba a pasar y adentrarnos un poco en lo que es la ciencia ficción como género en España y todo lo que es la evolución, más que nada porque la antología está dedicada a una selección de autores españoles, algunos consagrados, otros como José Ramón, que está aquí, no tanto, pero se espera que así lo sea. Y quería pues, que nos dieras unas pinceladas de en qué consiste la ciencia ficción española, si es que existe alguna diferencia respecto al resto del mundo. Y bueno, yo también lo hemos hablado un poco antes fuera del micrófono. Yo sostengo que realmente la ciencia ficción española, como tal, como española, no existe. Existen españoles que hacen ciencia ficción. En el sentido de que es una estética, como hemos hablado, que como por ahora seguimos formando parte, digamos, del hemisferio occidental y del mundo desarrollado, no nos separa tanto de un estadounidense o de un inglés como otras personas. Por ahora, sí que es cierto que en el pasado no sucedía así, y ahí, por ejemplo, hemos hablado de historia alternativa, Julia, aparece un cuento de Roberto Bartual, o yo tengo alguno así, basado en cosas que han sucedido en España y que por eso hablamos de ellas como historia alternativa. Evidentemente la guerra civil, pero también hay una novela maravillosa de Eduardo Vaquerizo que trata sobre un momento en el que el Imperio Español nunca cae porque un rey no muere y entonces se mantiene a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera. Eso puede ser realmente español en ese sentido, pero la realidad es que nuestro mundo, al fin y al cabo, es el mismo que el mundo europeo o el mundo occidental. Hablamos fuera del micrófono de que los japoneses no cumplen para nada esto y tienen una cultura de apocalipsis probablemente basada en lo de la bomba atómica y que pasaron sin solución de continuidad del absolutismo al capitalismo moderno. Entonces tienen una cultura muy extraña y en la cual varía todo. También la ciencia ficción soviética, que tenía que sortear la censura, incluso en Latinoamérica, que digamos no están en nuestras coordenadas económicas y socioculturales por ahora.
pues no es exactamente igual, pero en general en España, salvando ciertas cosas puntuales, yo creo que se engloba parte de la tradición de la ciencia ficción occidental en general. Estoy bastante de acuerdo. En general la ciencia ficción española es muy muy parecida a anglosajona, mama de ella, vive de ella, y sus referentes son ellos, quitando dos otros autores pues como el polaco Stanisław Lem o los hermanos Strugatsky en la Unión Soviética. Prácticamente es anglosajona. Lo que sí que es cierto es que yo que estoy estudiando mucho la ciencia ficción, digamos, cuando explota otra vez después de la muerte de Franco, la ciencia ficción surge ahí de repente, es una ciencia ficción muy, muy obsesionada con el poder absoluto, con la crítica al poder absoluto, de repente, con la religión, por ejemplo, pero de una manera como muy suave, no es muy crítica, pero está como muy obsesionada con la religión, y luego con la metaficción, el humor, la parodia. Hay mucha metaciencia ficción, eso quizá. Pero ya digo, es porque encuentres alguna cosita, porque en conjunto es, como dice José Ramón, es muy parecida a la anglosajona. En el prólogo de Prospectivas dices que la ciencia ficción española no se adentra casi nunca en el tema de extraterrestres. Si no recuerdo mal, ¿es cierto eso? No solo es cierto, sino que además no tengo respuesta para eso. Es así de terrible. Me he dado cuenta, voy estudiando cuentos y cuentos, hablo con los autores. Es curioso, ¿no? Es muy curioso porque es un tema muy interesante. Normalmente casi siempre se usa para analizar el otro, suele ser muy psicológico. Las buenas novelas de ciencia ficción de extraterrestres son muy complicadas de analizar, muy filosóficas, como las de Stanisław Lem, ¿no? Solaris, una novela complicadísima. Llevada al cine, por cierto. Llevada al cine 2 veces, de manera las dos, en mi opinión, fracasadas y exitosas, cada una a su manera. Pero no hay mucho, quizá. Es una respuesta muy fácil, pero tengo que comprobar. Falta el encuentro con el otro. En España, cuando se empieza a hacer ciencia ficción, está muy cerrada Europa, ha pasado todo el problema del franquismo, de la cerrazón que hay, y le cuesta mucho encontrarse con el otro, pero es una respuesta tan facilona y no está sopesada, no la he cotejado. Yo no sé si será una teoría, pero creo que tiene la teoría, está la famosa frase de que un optimista cree que es el mejor este es el mejor de los mundos posibles y un pesimista se teme que eso sea cierto. Yo creo que los españoles somos más del segundo tipo, pesimista, y que creemos que realmente si hay alguien ahí, nunca lo vamos a encontrar ahí fuera, entonces ¿para qué molestarnos por eso? Hay un cierto pesimismo, sí, ¿no?, en la posibilidad de un encuentro. Quizás sí que es cierto algo que defina más la ciencia ficción española, la falta de optimismo. O sea, sí, yo creo que si lees todos los relatos, hay aunque sean divertidos o irónicos o tal, siempre hay un deje pesimista. Esta mañana una doctoranda mía muy graciosa estaba haciendo una tesis sobre literatura apocalíptica y en especial en la española, y me decía que todas las novelas españolas de ciencia ficción, los relatos de apocalipsis, todos acaban optimistas. Digo, ¿qué optimistas somos? Y dicen, no, es que tengo la sensación de que como todos pensamos que es horrible todo y destructivo y que esto va a acabar en apocalipsis, pues acaban aceptándolo y resignados. Entonces, no sé hasta qué punto ese pesimismo en el que está gravitando. O quizá que el apocalipsis sea lo mejor que pueda suceder, depende de cómo lo mires. Ahora bien, estas son afirmaciones gratuitas. Sí, no. Yo, desde el punto de vista científico, y considero que se puede estudiar científicamente la literatura, hay que analizarlo despacio, sociológicamente, y hacer estudios para ver por qué es, y para mí es interesante, muy, muy interesante. Y que decís apocalipsis, dentro de la antología hay un relato de César Mallorquí, El rebaño, que es precisamente el paradigma del apocalíptico, ¿no? Y de hecho tú consideras, Fernando, como uno de los mejores relatos ya no de la ciencia ficción española, sino a nivel mundial. A nivel mundial de ciencia ficción y a nivel de literatura española. Yo lo he leído y tengo que decir que es muy bueno. A ti te ha gustado mucho, porque a todos los niveles es bueno. Es la construcción, la trama, la estructura, la parte metaficcional que la tiene, el lenguaje que emplea, todo. Es un relato prácticamente perfecto. Y además consigue meterse en toda la cuestión de la muerte, de la destrucción, sin ser terrorífico, siendo tierno y sin hacer una crítica política ni económica, que es una cosa también muy fácil, social, pero al mismo tiempo está por debajo. Eso lo hace el propio lector, tiene que hacer esa crítica. Es un relato para mí casi perfecto. En la antología se han recogido todo tipo de subgéneros dentro del género de ciencia ficción, ¿no? Tenemos el género descacharrante como el de Rafael Marín, ¿no?, con Mindfire, creo que se llama el relato, y también existen pues ucronías y demás. 18 autores en total dentro de la antología de Salto de Página, que tú has editado y has compendiado. ¿Cuáles han sido los criterios para juntar a...? Pues bueno, los criterios, a mí me pidió el editor Pablo Mazo, en primer lugar, que no repitiera autor, para tener una semblanza un poquito de muchos autores, lo cual ya pues hacía un poco complicado. Y yo mi primer criterio fue que fueran buenos literariamente. Quería que hubiera uno de cada tipo, para que fuera una panorámica de todos los géneros, pero si no conseguía uno de cada tipo, pues se sacrificaba en favor de la literatura.
es más, no voy a decir nombres, pero hay autores muy reconocidos en la ciencia ficción que no he metido porque Sí. no he encontrado cuentos que a mí me parecían literariamente buenos. Y ese fue el principal criterio, que literariamente fueran buenos cuentos independientemente del tema o de su representatividad. Y luego coincidió, como te comentaba también antes, coincidió que salía uno de cada. Sí hubo, en el caso creo que fue Daniel Mares, que podía elegir entre dos y escogí el paródico, el humorístico, porque solo estaba muy fiel. A mí me encanta ese cuento. Es muy sencillo. Él cree, y es posible que diga que tiene cuentos mejores, pero es cierto que a mí me parece un buen cuento y venía muy bien. Ese sí que fue un cuento de decir, bueno, como tengo muchos para elegir, voy a meter uno que sea un poco diferente. Solo están humorísticos, creo solo Mayfirer y ese, de una antología de 18. Por eso también, pues ese creo que fue el único que yo elegí un poco, con un criterio añadido. Ese y el de Julián Díez, que también quería meter algo de mucha actualidad, un poquito de compromiso político. El de Julián Díez, ese sí que se ve. Incluso el rebaño realmente sí que es más español. En el sentido de que yo creo que se nota, digamos, de dónde es el protagonista, sin perder de vista lo que he dicho antes, que se enmarcan dentro de lo que es una tradición global. Pero vamos, creo que muy claro eso, que la edición pretendía que se viera que la ciencia ficción es buena literatura. Entonces ese ha sido el principal criterio. No meter nada que no considero yo que literariamente es bueno. En el caso de José Ramón, su relato Neo Tokyo Blues, lo hemos comentado también antes, es evidente la inspiración, no solo inspiración, sino que directamente está el manga metido. El manga japonés, porque realmente te gusta, porque querías hacer algún tipo de aproximación. Bueno, tenemos Santiago Eximeno, otro autor que aparece en el libro, que es amigo nuestro. Días de Otoño se llama. Sí, Días de Otoño, su relato. Tiene él una frase que nos define, que es: yo soy un friki global. Entonces sí, realmente me gusta, pero más allá de todo eso es que creo que hay ciertas cosas que hoy en día todo el mundo, o sea, es decir, hoy en día todo el mundo es friki. He entendido que todo el mundo sabe, todo el mundo ha visto Guerra de Galaxias. Aunque no haya visto manga, todo el mundo sabe lo que es el manga, ha oído hablar de los mutantes y las cosas así. Entonces es cierto que lo que he dicho, la ciencia ficción japonesa tiene una estética muy marcada, muy propia, pero yo no la había visto nunca en un relato. Esa fue la idea. La idea original, que era simplemente eso, una colección de tópicos sobre la ciencia ficción japonesa, de alguna manera intenté buscar una cosa nueva, que era el rollo del honor que es tan marcado en la cultura japonesa, y luego pues ya cada una de las cosas dice, ¿qué tiene autobiográfico este cuento? Pues hombre, va de un profesor que es el profesor de mutantes adolescentes con poderes parapsicológicos, así que en teoría no debería tener nada, pero bueno, de alguna manera sí que es ese rollo del ¿cómo decirlo? La decepción y la luminoso del nuevo amor y todo eso, y aunque te mire mal la gente, digamos que hay un poco ahí de... Se nota mucho la soledad del protagonista y sí se nota cierta desolación, ¿no? A lo largo de todo, un cierto pesimismo. No sé si deliberado o que te ha salido así por la... Probablemente es que soy así, o no, quiero decir, no... Es un tipo triste. No, no, para nada. Es el payaso triste, más o menos. No, en serio, es un poco esa sensación de que, como he dicho, soy físico y para mí, incluso recurriendo al cómic también, a Watchmen, que dice el Doctor Manhattan que la diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto a nivel atómico es indistinguible. Entonces, de alguna manera, eso marca todo. Yo no, pues al final, la soledad o todo eso, estamos solos porque estamos solos al fin y al cabo. Solo podemos vivir nosotros mismos, nuestra manera y tal. Supongo que es un poco de generación profesional también. Quiero defender el cuento de José Ramón porque es un cuento que cuando se lee el tema dices, bueno, es eso, muy manga, parece muy friki, pero es lo que tú has dicho. A mí lo que me gustó del cuento para seleccionarlo, que es un cuento inédito, que es un autor joven, que no... Yo sí conocía cosas que había escrito. Sí, bueno... quedó finalista. Ha recibido... Bueno, pero vamos, parece que Cervantes el segundo es el mejor. Estoy de acuerdo. Y según Familia y Cansado, el subcampeón es más que el campeón, porque es más largo el... Pues lo que me gustaba de ese cuento era que de verdad está muy bien hecha la gradación psicológica de los personajes, hay muchas referencias del imaginario cultural. Quiero decir, el cuento, lo bonito es que se lee en varios niveles y tú lo has señalado muy bien. Bueno, esto va de mutantes adolescentes, sí, pero yo creo que lo más interesante del cuento cuando lo lees es ese agobio de ese personaje terrible, patético, desolador, que entra en esa dinámica de poder terrible, y creo que el cuento hay que defenderlo por eso.
Yo invito a los que nos están viendo a que lo lean y que adquieran esta antología que la verdad que he leído la mitad de los relatos, pero todos estupendos, muy buenos. Genial, gracias. Quería pasar a la gente que hay mucha gente que conoce la ciencia ficción solo desde el cine, pero en la literaria ha entrado poco. ¿Qué autores reconocéis como indispensables o imprescindibles, es que existe alguno que lo sea, de los grandes consagrados americanos? Has nombrado antes a Stanislav Lem o a Asimov, pero a mí no me gusta Asimov, por cierto, es una cosa, lo he nombrado porque es el paradigmático. A mí, quizá cada día más, me gusta mucho la ciencia ficción de los años 80, el cyberpunk. Hace poco leía se llama Ambiente de Jack Womack, que ahora mismo está catalogado, en el que básicamente se escribió en los años 80, y yo también soy productor de los años 80, pero bueno, nunca la había, digo, que he exagerado todo. Es el cyberpunk que llaman. Neuromante también. Sí, ¿no? Neuromante, viene en la misma tradición, no, Blade Runner, pretendo yo la camiseta. Ese mundo en el que ahora volvemos de nuevo por completo, en el que los estados-nación no son nada, porque realmente el que gobierna el mundo son las corporaciones y el que tiene el dinero es el que tiene más derechos, etcétera, etcétera. Y toda esa tradición de los años 80 de Neuromante, de William Gibson, Bruce Sterling, que me parece Bruce Sterling es, digamos, el que más hizo teórica sobre todo esto del cyberpunk. Es un grandísimo ideólogo en el sentido de que todo... Y si uno lee sus libros, realmente no creo que... Es buen escritor. Es muy buen escritor, pero sobre todo es esto que hemos... O sea, voy a contradecirme lo de antes porque somos así. No creo que lo hiciese con intención de oráculo, pero casi todo de lo que él habla se cumple de alguna manera u otra. Siempre ves, precisamente porque hablan de su sociedad, de los años 80, que es tan parecida a la de hoy en día en muchos aspectos, y hoy cuando los lees te chocan. Realmente piensas, esto podría haberse escrito anteayer, con la salvedad que probablemente no lo hubieran publicado porque es demasiado salvaje y demasiado crítico como para ser publicado hoy en día. Y a mí me parece muy, muy interesante todo ese cyberpunk de los años 80 que de alguna manera ha quedado diluido en la corriente general, todo el mundo en el rollo del hacker solitario, los grandes edificios y internet, cuando digamos, lo que a mí me interesa es esa contribución, esa crítica al capitalismo despiadado y a cómo tú eres un siervo de la multinacional, una nueva nobleza, que es la nobleza de los accionistas, y los siervos de la gleba, que son los trabajadores a los que no vale nada, porque como no son propietarios de la empresa, son simples campesinos, digamos. Fernando, un poco la misma pregunta respecto al género en España. ¿Autor imprescindible en castellano o en español, en España, Latinoamérica, que consideres? Bueno, en Latinoamérica ya sea más complicado. No soy experto y quiero, por ejemplo, la ciencia ficción argentina es muy, muy rica. Está Marcelo Cohen, está Angélica Gorodischer, pero en España yo recomendaría eso, César Mallorquí, quizá. Lo que pasa es que ha dejado el género, entonces serían Las olas tempranas. Elia Barceló, pero realmente la ciencia ficción española en este momento es un género de francotiradores. Te encuentras de repente un novelista como Sánchez Piñol, que hace La piel fría, una novela de ciencia ficción, y que triunfa y que hace a lo mejor una excelente novela. Pero un autor al que seguir en todo constantemente es difícil, porque además son autores muy propios, es decir, muy propios del mundo de la ciencia ficción, muy metareferenciales, autorreferenciales. Yo empezaría siempre por los anglosajones, quizá, y luego acudiría ya a los españoles, porque van a tener muchas referencias que desde fuera va a costar entrar, yo creo. Elia Barceló, por ejemplo, es muy rompedora en ese sentido, ¿no? De Elia Barceló hay una novela que a mí me gusta mucho, se llama El mundo de Yarek, es muy paradigmática, estaba en Lengua de trapo, no sé si, imagino que todavía sigue publicándose. Es una novela corta, me parece de lo mejor que se ha publicado en ciencia ficción. Ahora en Salto de Página acaba de publicar Pablo a Emilio Bueso la novela Cenital, que es una novela interesante para empezar con el género apocalíptico. Es interesante la novela. Bueno, pues hasta aquí la tertulia presentación de hoy. Muchísimas gracias a los invitados. Gracias a ti. Esperemos que se prodiguen futuros relatos, no sé si apocalípticos, distópicos o utópicos, pero que sigamos escribiendo. Muchísimas gracias a todos los espectadores. Buenas tardes.